Espero que todos tengan su hojita o su hoja de Lectio Divina ha sido enviada hace unos días para que puedan estar preparados para este momento. Si no la tienen, pues no hay ningún problema. Aquí compartimos en pantalla lo más importante. Así que pongámonos en presencia del Señor en este momento y motivemos este espacio de oración con siempre la motivamos con esta canción o con alguna canción que nos ponga en presencia del Señor. Así que disfrutemos del canto, pero no solamente disfrutémoslo, sino que profundicemos en su letra y sintamos realmente que Dios está aquí presente en medio de nuestros éxitos, dificultades, preocupaciones. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso.
se está aquí en tu presencia. Puestos, hermanos, en presencia del Señor, los invito a que aquellos que tengan alguna intención especial por este momento de oración lo puedan hacer en estos momentos. Simplemente hable sus micrófonos, pone su intención especial y vamos a orar en esta lectura divina por cada uno de ustedes. Por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Simón Valderas. Por la iglesia, por el clero religioso, y en esta mañana especialmente pido por mi cuñado Julio Uribe, que ya tiene 3 días desaparecido. Por las elecciones para que gane el candidato que haga la voluntad de Dios. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por estas intenciones especiales que vamos a tener muy presentes en nuestra oración. Hoy es tiempo, seguimos el tiempo ordinario y hoy miércoles 28, tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y es este pasaje bíblico el que nos motiva nuestra oración de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago el Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, hermanos, a que volvamos a retomar esta lectura del Evangelio según San Lucas, y a partir de ella, pues encontremos aquellos elementos que más nos llaman la atención, pero no simplemente nos llama la atención, sino que sintamos que es el Señor mismo que habla a partir de sus sagradas escrituras y nos dice algo, nos está expresando algo que es importante para nosotros o para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que los invito nuevamente a hacer una segunda relectura del texto desde la perspectiva de qué es lo que Dios me está mostrando y me está hablando, diciendo el día de hoy a partir de estas sagradas escrituras. ¿Qué es lo que me corresponde como fiel suyo escucharle para el día de hoy?
démonos este espacio de tiempo para volver a releer. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a entrar en la reflexión correspondiente para el día de hoy, con estas ideas que más me llamaron la atención y que tal vez haciendo esta reflexión pueden a ustedes también, profundizándolas, llegar a un conocimiento mejor de lo que estamos hoy escuchando a partir de la lectura del Evangelio para hoy. Hay dos elementos que me llamaron la atención durante este momento de relectura. La primera idea fue, o como se expresa en el texto, en la oración, se fue él, Jesús, al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Primer elemento. Y la segunda, producto de esa oración, llamó a sus 12 o a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Son las dos ideas fundamentales para mí que encuentro en el texto. Se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Entonces, podremos expresar que este texto es el texto de la elección de los 12 apóstoles. Lucas, recuerden, Lucas 6, 12 al 16, evangelio que nos trae la elección de los 12 apóstoles. Y nos invita a reflexionar sobre los 12 que fueron escogidos para convivir con Jesús como apóstoles, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Los primeros cristianos siempre se acordaban de registrar los nombres de estos 12 y de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para el mundo. Es decir, los mismos primeros cristianos en el proceso de la construcción de los evangelios recuerdan estos nombres precisamente por los frutos que ellos dieron después de la resurrección. Fueron ellos después de la resurrección aquellos que crearon comunidades para todo el mundo después de la resurrección. Siguieron a Jesús, pero es después de la resurrección que van y crean comunidades. Mire, ese punto es muy interesante, o esa idea es muy interesante. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, ¿qué estaba sucediendo antes de ella? ¿Por qué antes no salieron a crear comunidades? Es después de la resurrección que empiezan su labor. Interesante. Pero dejémoslo ahí mientras seguimos en la profundización. Bueno, antes de la elección de los 12 apóstoles, si usted se da cuenta en el texto, Jesús pasó una noche entera en oración, ¿no? Y aquí hay un elemento muy interesante en esa frase. Toda la noche pasó Jesús en la oración de Dios. En la oración de Dios. Ok, nos da una característica de la oración de Dios. ¿Cuál es la oración de Dios? Entonces Jesús se va al silencio, ¿no? De la noche. Es decir, podríamos decir que la oración
en la oración de Dios es esa oración que se caracteriza por el silencio, que es el silencio la base de esta oración. Es decir, todos aquellos hermanos que hacen oración deben tener muy claro que la oración en silencio es esa oración en la que Dios pasa toda su sabiduría, pasa todo ese encuentro personal, pasa toda esa experiencia a su Hijo Jesús. Es decir, es en el silencio donde Jesús encuentra a su Padre. ¿Y cómo es nuestra oración? ¿Nuestra oración siempre es ruido? ¿O cuántos momentos nosotros privilegiamos para el silencio? Interesante, ¿no? Es en la oración en el silencio, en la oración de Dios, que es en el silencio, donde Jesús elige a sus 12 discípulos que después los llama apóstoles. Esa es una primera parte muy interesante que nos debería llevar a un cuestionamiento personal. ¿Cómo es mi oración? ¿Y cómo es mi oración en el silencio? ¿Podemos tener realmente un momento de oración en silencio o más bien preferimos no tenerlo porque nos fastidia el silencio o porque pensamos que el silencio es aburrido? Cuando Jesús va a la oración, va en una oración en el silencio de la noche y esa es la oración de Dios. Así que si teníamos un concepto de oración errado en relación a lo que es el silencio, pues es el momento de cambiar, porque Jesús busca esos momentos de oración en el silencio y lo hace en la noche. ¿Por qué? Pues porque es el silencio mejor que él puede encontrar durante toda una jornada. Es en el silencio, es en la soledad, es en el desierto donde Jesús encuentra esos momentos para vivir en la oración de Dios, esos momentos fundamentales. Y este es un momento fundamental porque escoge a sus 12 discípulos que los llamó apóstoles. Y los llama apóstoles porque apóstol, bueno, los llama apóstoles y eso significa enviado, misionero. Es decir, estos 12 apóstoles, estos 12 discípulos fueron llamados para realizar una misión, la misma misión que Jesús recibió del Padre. O sea, estos apóstoles reciben un llamado para realizar una misión y esa misión es la misma que Jesús les entrega o que Jesús recibe de su Padre. Lo encontramos en Juan 20:21. Los nombres de los 12 apóstoles es un detalle muy interesante en este texto. Los 12 nombres de los 12 apóstoles son iguales en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 2, 4, Marcos, capítulo 3, 16, 19 y Lucas, capítulo 6, 14 y 16. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca de Jacob, Génesis 29:33. Santiago es el mismo nombre de Jacob, Génesis 25:26. Judas es el nombre de otro hijo de Jacob, Génesis 35:23. Mateo también tenía el nombre de Leví, Marcos 2:14. Y fue otro hijo de Jacob. Si se dan cuenta, todos los nombres hacen referencia al Antiguo Testamento. De los 12 apóstoles, 7 tienen el nombre que vienen del tiempo de los patriarcas. 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas, 1 vez Leví. Y esto revela algo muy interesante, y es la sabiduría y la pedagogía del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de los nombres de los patriarcas, es a través de los nombres de patriarcas dados a sus hijos o de matriarcas dados a sus hijas
que mantienen viva la tradición del Antiguo Testamento y ayudaron a sus hijos a no perder la identidad. Es decir, mamás y papás de esa época colocaban los nombres de los antiguos patriarcas, así como lo hacemos nosotros, de los antiguos patriarcas, para mantener la tradición viva del Antiguo Testamento y para darles identidad a sus hijos. Por eso aparecen 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas y una vez Leví. Si Jesús viniera en estos momentos, o si algunos de ustedes, si Jesús viniese en estos momentos, es muy probable que escogiese nombres como María, como José, como Jesús, el nombre. Si escoge sus discípulos, aparecerían esos nombres porque son los que nosotros identificamos, ¿no? Santiago, ¿no? Son los que identificamos o los que ponemos a nuestros hijos para recordar, ¿no? Esos personajes fundamentales del Nuevo Testamento. En el caso del tiempo Jesús era del Antiguo Testamento. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad, pues no eran así del todo santas de una vez. Eran personas como usted, como yo, comunes y corrientes. Yo digo comunes y silvestres, como todos nosotros. Tenían virtudes y defectos. Los evangelios informan muy poco sobre el carácter de cada una de estas personas, pero lo poco que informan es motivo de consolación para nosotros. Es decir, los que escoge Jesús no son cualquier tipo de personas. Sí, tienen sus defectos, pero tienen sus virtudes y esas virtudes son consolación para todos nosotros. Es decir, Jesús no escoge a cualquier tipo de persona, escoge muy bien de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, Pedro era una persona generosa, entusiasta, pero a la hora del peligro y de tomar decisiones, su corazón sigue encogido, miedoso. Es más, llega a ser para Jesús Satanás, ¿no? En Marcos 8:33. Jesús le dio el apellido, ¿no? Simón, Petro, piedra. Y Pedro por sí mismo no era una piedra, sino que se volvió piedra, se volvió fuerte, ¿no? Porque Jesús oró por él. Y eso lo encontramos en Lucas 22, 31, 32. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir por Jesús. Santiago y Juan, y lo vemos en Marcos 10, 39, pero eran muy violentos. Lucas 9 y 54, lo encontramos ahí. Jesús los llama los hijos del trueno. Así de bravos eran, así de violentos eran, que Jesús mismo los llama los hijos del trueno. Marcos 3, 17. Juan parecía tener ciertos celos, ¿no? Quería que Jesús solo fuera para su grupo, para su comunidad. Un poco celoso, Juan. Felipe tenía una forma de ser muy acogedora, era muy servicial, muy como muchos de nosotros, ¿no? Muy sonriente y sabía poner a los demás en contacto con Jesús, era como un puente, ¿no? Felipe, lo encontramos en Juan 1, capítulo 1, versículos 45 y 46, pero no era muy práctico para resolver problemas. A veces era como medio ingenuo Felipe. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él. Y Jesús le expresaba en Juan 14, 8, 9. Pero Felipe, le decía a Jesús, ¿tanto tiempo que he estado contigo y aún no me conoces? Felipe. Andrés es el hermano de Pedro y amigo de Felipe, era el más práctico de todos. Felipe recurre a Andrés para resolver un problema o para resolver los problemas. Fue Andrés el que resolvía de manera práctica, el que llamó a Pedro, y fue Andrés el que encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces. Juan 6, 8, 9. Bartolomé parece haber sido el mismo que recibe el nombre de Natanael. Este era el amigo del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera nacer o venir de Nazaret. Juan 1:46, ese era Bartolomé.
Tomás, el que más conocemos y el que más se parece a muchos de nosotros. Fue capaz de sustentar su opinión durante una semana contra el testimonio de todos los demás discípulos. Lo encontramos en Juan 20, 24, 25. Pero cuando vio que estaba equivocado, Tomás no tuvo en ningún momento miedo de reconocer su error. Juan 20, 26, 28. Era generoso Tomás y estaba dispuesto a morir con Jesús. Juan 11, 16. Aparece Mateo o Leví, que era el publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo. Eran personas comprometidas con el sistema, el imperio, opresor de la época. Ese era Mateo. Y Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo y fue que al final traicionó a Jesús. Nos falta Santiago el Alfeo y Judas Tadeo. Estos dos, los evangelios solo informan su nombre, no hay mucha referencia frente a él. Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos nos hacen ver dos realidades muy terrenales, ¿no? Jesús busca los momentos de silencio y oración. ¿En dónde? En la noche, en el silencio. Ahí es donde se encuentra en la oración de Dios. Y segundo, los apóstoles, que eran personas comunes y silvestres, comunes y corrientes, con dificultades, con virtudes, pero al vivir después el momento de la resurrección, son capaces de salir a fundar comunidades. Y con Pentecostés, pues viene ese segundo empujón que hace que estos apóstoles sean recordados por nosotros. ¿Cuántos de nosotros valoramos el silencio como parte de nuestra oración? ¿Y cuántos de nosotros que hemos sido llamados para ejercer un apostolado, no somos los apóstoles, pero ejercemos un apostolado? ¿Cuántos de nosotros al ejercer ese apostolado colocamos a un lado nuestras diferencias, nuestras limitaciones y más bien potenciamos nuestros talentos? ¿Y cuántos de nosotros somos capaces realmente de vivir una oración en el silencio? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta eso? Vivir en el silencio la oración de Dios para sacar lo mejor de nosotros. Porque Jesús escoge a estos apóstoles por su nombre, personas comunes y silvestres, digo yo, comunes y corrientes, pero con la oración, con el aprendizaje, con la condición de discipulado, de personas que son capaces de aprender. Jesús los transforma en lo que son los apóstoles, esos enviados misioneros de Jesús que reciben ese trabajo, ese encargo por el Padre mismo, así como lo hizo Jesús. La invitación, hermanos, es a mirarnos en el espejo, mirarnos a ver cómo está nuestra oración en silencio, si preferimos más bien el ruido que el silencio. Sería un buen momento de discernir eso. Y segundo, si tenemos un apostolado, una misión, pues démonos cuenta de que Jesús nos ha llamado por nuestros nombres, muy seguramente, y esos nombres que Dios ha pronunciado conocen muy bien cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros talentos, y nosotros tenemos toda la posibilidad, el potencial para sacar esos talentos y las limitaciones y los defectos, entregárselos a Jesús para que Él se encargue de darnos esa enseñanza, darnos esa paciencia, darnos esa tolerancia, darnos esa prudencia, darnos esa templanza, no sé qué pueda servir para nosotros para hacer un mejor discernimiento. Terminemos nuestra oración de Lectio Divina con la oración final. Pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos y gracias por estar aquí.